cómo lidiamos con la vida cuando esta vida se pone un poco sombría, cuando tenemos que tocar temas más complejos. En este primer episodio quisiera hablar de uno de los arcanos más importantes o arquetipos más importantes de nuestra vida, que tiene que ver con la transformación. Y esta transformación interior que siempre viene acompañada de grandes tensiones internas. Cuando en estos momentos empezamos a experimentar y a notar aspectos internos que no sabíamos que teníamos. ¿Y qué vamos a hacer cuando surjan? Este podcast está destinado a la sombra. Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Polaris no es solo una estrella. Es un faro simbólico que ilumina el camino hacia el autodescubrimiento. Al igual que la estrella polar, guía a los navegantes en la oscuridad. En este podcast nos sumergiremos en las capas más profundas de la existencia humana. Exploraremos las conexiones entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, utilizando la palabra Polaris como un símbolo que nos invita a orientarnos hacia nuestro propio norte interior. Bienvenidos. Bueno, pues este primer episodio lo pensé asociado a este arquetipo de Plutón en la astrología, un planeta que dentro de la astronomía no es tan reconocido dentro del sistema solar, pero que dentro de la visión astrológica es absolutamente poderoso, profundo y transformador. Este arquetipo viene a mostrarnos todo aquello que hemos sumergido en nuestro mundo subterráneo oculto, en nuestro interior más hondo. Y al mostrarnos todo aquello que ha sido reprimido, negado, rechazado, nos plantea uno de los retos más interesantes, que es nuestra propia liberación. Básicamente Plutón lo que nos dice es que no podemos ser libres si seguimos cargando dentro de nosotros algún dolor, algún miedo, algún temor o alguna experiencia negada que nos está quitando muchísima energía cotidiana para poder realmente crear desde donde queremos crear. Entonces Plutón, lo que sucede es que es un planeta muy lento. Él usualmente se demora 248 años aproximadamente en darle la vuelta al Sol, es decir, que su año es un año de 248 años terrestres. Y al ser el planeta más lejano del Sol, pues está hablando de procesos interiores que nos tarda mucho tiempo en notar y en resolver. Y a lo largo de nuestra vida vamos a tener estos momentos plutonianos, ya sea porque Plutón toca un aspecto muy profundo de nuestra psicología interior, o porque tenemos tiempos colectivos plutonianos que nos ponen en esta tarea de ver aquello que ha estado oculto. Este es uno de esos momentos. Actualmente tenemos momentos plutonianos, venimos de años plutonianos, vamos hacia años plutonianos y está representando todo en nuestro colectivo. Nos está llamando a cuestionarnos y preguntarnos, bueno, ¿qué tan listos estamos de ver estos aspectos sombríos? Ahora bien, sé que el planeta y todo esto en lo que nos estamos introduciendo puede parecer que es algo que no queremos para nuestra vida. Es decir, suena a que Plutón es un planeta complejo, ¿no? Y suena a que Plutón es un planeta que nos trae duras pruebas. Y es por esto que quería hablar un poquito del tema de la sombra. Cuando nosotros estamos en momentos de transformación y nos estamos acercando a estos momentos de transformación, lo más usual es que lo antecedan momentos de sombra. Es decir, momentos donde empezamos a reconocer aspectos profundos, negados, reprimidos y rechazados de nosotros mismos que no sabíamos que teníamos.
Ahora, ¿cómo funciona la sombra en nuestra cotidianidad, en nuestra vida? ¿Cómo se forja qué es y qué no es? Creo que es de lo más importante hablar para poder entender el verdadero valor que tiene Plutón. Cuando nosotros nacemos, nuestro objetivo único en ese momento del nacimiento es poder sobrevivir. Somos criaturas indefensas que no tenemos soberanía o independencia o autonomía. De este momento del nacimiento va a surgir algo muy importante que es nuestro contexto familiar. La familia, entonces, dentro de este arquetipo de la conciencia, va a representar el resguardo y ese ambiente cálido, maternal, que va a cuidar y a proteger una esencia que hasta ahora está emergiendo. Es decir, que estamos naciendo hasta ahora a quienes en verdad somos. Ahora bien, durante todos estos momentos que en el vínculo de lo humano, es curioso porque en lo humano este aspecto de resguardo dura mucho más tiempo que en otras especies, hasta que logremos realmente nuestra independencia y nuestra soberanía. Es interesante notar que durante todos estos primeros años de nuestra vida nosotros vamos a construir mecanismos de adaptación, aquello que nos permita adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, es muy importante leer la energía del entorno familiar en estas primeras edades, porque de ahí va a surgir cuáles van a ser mis mecanismos de adaptación. Entonces, si yo nazco en una familia en el que la energía predominante es la racional, pues yo voy a naturalmente desarrollar toda una identidad basada en la razón, en la lógica, en el conocer, en el saber. Pero si digamos que mi entorno, lo más importante, está asociado al disfrute, pues también voy a construir este mecanismo. Entonces, una de las cosas importantes que desarrollaremos también a lo largo del podcast es poder identificar qué es personalidad y qué es autenticidad. La personalidad es un mecanismo de adaptación y va a tener impacto en estas primeras edades. Estas primeras edades nos van a mostrar cómo nos debemos adaptar. ¿Cuál debe ser nuestro mecanismo, ¿no? Y cuál debe ser nuestra máscara? Ahora, por un objetivo muy claro, la supervivencia. Necesitamos garantizar que vamos a sobrevivir de aquí en adelante. Pero cada personalidad, lo podemos ver, es única, es particular, porque de aquí incluye no solamente el contexto familiar, sino, por ejemplo, qué tipo de papás tuvimos en nuestra infancia. Y por más de que digamos que tuvimos los mismos padres que nuestros hermanos, la verdad es que no es así. Nuestros padres estaban viviendo circunstancias distintas, estaban lidiando con diferentes situaciones, estaban sumergidos en experiencias diferentes. Puede que incluso en nuestro nacimiento haya surgido, por ejemplo, una crisis económica o una mudanza o un cambio de trabajo, un cambio de enfoque laboral en alguno de nuestros dos padres. Es decir, cada instante es particular, es diferente, es único. Y esto va a forjar nuestra personalidad. Es por lo cual ni siquiera en el caso de los gemelos vamos a tener personalidades idénticas. Vamos a mostrarnos diferentes. Adicional, vamos a nacer con sensibilidades únicas. Es decir, que de pronto yo no sienta de la misma manera el contexto, el entorno en el que nací, como mi hermano o mi hermana. Y esto también va a impactar absolutamente en la construcción de mi personalidad. Entonces, si el ánimo inicial de la personalidad es pertenecer y sobrevivir, y para esto yo me voy a adaptar, me voy a flexibilizar al entorno que me está refugiando hasta que yo tenga la capacidad de vivir por mí mismo, yo voy a tener que hacer algo muy importante, y es empezar a enviar a la sombra todos aquellos rasgos que de alguna manera mi psique lee como inadecuados o inaceptables para la supervivencia. Pero estos rasgos hacen parte también de mi infinita capacidad de ser. Mi ser es mucho más extenso que solamente la necesidad de pertenecer de la personalidad.
Entonces, durante estos primeros años, que no son pocos, diríamos que podríamos hablar hasta los 30 años, que es cuando realmente surge un primer tránsito de maduración en la psique humana, pues en estos primeros años el interés que mi psicología va a tener va a ser simplemente poder pertenecer al clan, a la familia o a la tribu que me va a ayudar a sobrevivir, y de ahí es donde va a surgir la sombra, porque voy a empezar a enviar aspectos muy nobles de mí allá. Esto entonces de pronto va a ser rechazado, no va a ser bien recibido, no va a ser bien aceptado, probablemente ponga en cuestionamiento el funcionamiento del sistema en el que nací. Y bueno, no podemos simplemente expresarlo. Y aquí es donde quiero entrar en el tema de la sombra como algo mucho más cotidiano y no solamente como algo filosófico. El tema es que todos nosotros estamos constantemente lidiando con la sombra. En un nivel cultural, en un nivel generacional, en un contexto social y en un contexto familiar, por supuesto. Es decir, que hay temas de los que ahora se habla que simplemente era imposible de mencionar en algunos años antes, ¿no? Nuestra sociedad todo el tiempo está transformándose, está viviendo constantemente un despoje, un final de ciclo y un inicio constante de nuevos ciclos. Entonces, yo no puedo hablar de la sombra como algo estático porque de eso va a depender muchísimas variables. Entonces, es muy probable que hace unas décadas antes, la mujer expresar su naturaleza sensual, que es una de sus naturalezas más esenciales y divinas, que tiene como energía lo femenino, probablemente iba a enviarse mucho más fácil a la sombra, porque son rasgos que todavía no están bien vistos o que están condenados y reprimidos en nuestra sociedad. Entonces vamos viendo que la sombra es algo más complejo porque esta construcción de adaptación no solamente nos vincula con la familia, sino que también nos vincula con el contexto cultural, el país donde nacimos, la nacionalidad que tenemos. Por supuesto el género, porque socialmente el género también va a transformar a lo largo de todo este tiempo la visión que tenemos de género, los roles que tenemos acerca de estos géneros, ¿no? Y qué se debería y no se debería hacer. Luego también en la época histórica. Entonces, todo esto nos suma. Y ahí es donde entramos también al tema de que el karma individual no está separado de un karma colectivo, un karma histórico y un karma, pues, generacional. Entonces, esta es la estrategia inicial. Por ende, la sombra es solamente un aspecto natural. Lo hice inicialmente para poder sobrevivir, para poder adaptarme. Pero cuando ya yo logro una independencia y entiendo que puedo depender de mí, porque ya no necesito como tal el refugio, entonces llega un momento muy clave en nuestra vida y si yo ya no necesito solo la adaptación y no necesito solamente esta personalidad, y claro, hay rasgos de personalidad, o sea, puedo ser encantadora con mi personalidad, puedo ser muy simpática, puedo ser carismática, puedo ser generosa, puedo ser lo que llamamos una persona buena, pero creada desde un mecanismo de defensa. Todos estos tipos de mecanismos, de los cuales hablaremos más adelante, son fundamentales de entender porque usualmente son los pesos que nos impiden a realmente alcanzar un verdadero bienestar, que sea holístico, es decir, un bienestar que incluya mis emociones, mis relaciones, mi trabajo, la forma en que me gano la vida, si estoy conectada con mi propósito o no, si le veo un sentido a la vida o no. Entonces, usualmente aquello que nos protegió inicialmente luego va a ser un peso. Vamos a hablar más adelante del peso de la personalidad. Pero el tema es que llega un punto en el que yo empiezo a reconocer que yo ya no dependo tanto de mi clan para sobrevivir porque ahora dependo de mí. Y ahí es donde surge algo muy importante y es empezar a volver a mirar a la sombra y decir qué fue lo que yo escondí acá, que es mío, que es muy esencial en mí. Y que si yo prescindiera de esto que está aquí en mí,
pues eso simplemente me llevaría a ser una persona que no está completa en mí, por lo cual generaría muchísimo dolor. Y empieza a surgir todo aquello que yo rechacé. Entonces, una de las maneras en que surge la sombra es la proyección, es la típica manera, sigue siendo inconsciente, yo todavía no me quiero meter en estos temas, yo no quiero, ver a lo profundo de mí. Entonces, utilizamos relaciones exteriores, ya sea desde parejas, amistades o compañeros de trabajo, cualquier tipo de vehículo exterior que me permita ver dentro de mí lo que he negado. Y entonces hay rasgos que me molestan y hay rasgos que me frustran. Y es simplemente una invitación para ver cómo yo he reprimido de mí esos rasgos. El tema con la proyección es entonces que no podemos ver a la persona que hay realmente frente a nosotros, sino que todo el tiempo estamos viendo esto negado, reprimido, rechazado, adormecido. Y entonces el vínculo se vuelve muy doloroso porque todo el tiempo me está tocando eso que yo quiero mantener bajo control. Porque si yo no lo mantengo bajo control, nadie me da garantía de pertenecer. Nadie me va a dar garantía de poder seguir existiendo en el clan. Y entonces si yo no pertenezco, ¿voy a sobrevivir? Entonces entendamos que dentro de la psique, la mente es una gran herramienta y tiene verdaderas estrategias de protección. Entonces no me sirve que tocar estos aspectos de la sombra porque amenaza a una parte de mí, la parte de mí que aprendió a sobrevivir. Pero luego entonces estos vínculos que tienden a ser los vínculos plutonianos empiezan a mostrarnos estos aspectos que internamente hemos rechazado y es una invitación para observarlos, liberarlos. Y liberarlos no desde un aspecto negativo, sino desde un aspecto de hecho creativo, es decir, lumínico. Pero hay otra manera también de entrar en contacto con la sombra. Y no solamente es a través de la proyección. Tiene que ver con estos momentos plutonianos que nos invitan al retiro, entramos en contacto con emociones más profundas, hay un proceso de introversión y hay una transformación o alquimia interior que se da cuando yo tomo la conciencia y me vuelvo portadora completa y responsable del proceso, de entender cómo es que yo he estado rechazando aspectos de mí. Y eso se los puedo decir en mi propia experiencia. Después de varios años plutonianos que he vivido, llegó un momento de mi vida en que tuve que sentarme a solas conmigo misma y preguntarme cómo había rechazado aspectos esenciales realmente de mí, porque lo que había aprendido era que no iba a pertenecer si los dejaba simplemente ser. Y estamos hablando de aspectos que no tienen que ser realmente complejos, pueden ser aspectos muy sencillos, es decir, como una persona que nace en una familia donde siempre hay fiesta, donde siempre hay diversión, donde siempre se está de buen humor, empieza a rechazar sus aspectos de introversión, de silencio, de prudencia, de serenidad, de calma, de meditación, porque es como una indicación, un indicativo, un síntoma de que algo está mal en esta persona, porque aquí estamos solamente para la diversión. Así es que empezamos a también sacar aspectos de nosotros mismos que son talentos, que son dones, que son luz, y la vamos sumergiendo en estas experiencias. Entonces, en estos procesos plutonianos, cuando me senté conmigo misma, empecé a notar que muchas de las cosas que yo deseaba estaban sumergidas en la sombra porque tenía una estructura creada del deber ser, y en ese deber ser no estaba incluido esos aspectos que yo deseaba. ¿Por qué? Porque durante mi aprendizaje para sobrevivir y pertenecer, había recibido la instrucción de que eso no era positivo, de que eso no era bienvenido. Entonces es como si nos empezáramos a quitar miembros, ¿no? Como si nos empezáramos a quitar, el brazo de pronto me estorba porque no es bienvenido y me quito entonces un ojo y me quito una oreja, y cuando te das cuenta dices, esto que estoy rechazando hace parte de mi ser completo, de mi esencialidad completa, y no voy a poder ser feliz sin eso. Entonces, otro aspecto muy interesante de Plutón es que Plutón simbólicamente trae otro planeta interesante a la mesa, que es Venus.
Venus está asociada con el poder disfrutar, con el poder gozar la vida. Ese es básicamente su aspecto. También está asociada al amor, está asociada al sentirme completa. Y es interesante que dentro de la mitología Venus es una diosa, en la mitología griega como Afrodita, es una diosa que nace adulta, nace completa, se saltó la infancia. Y como se salta la infancia no tiene que aprender a pertenecer, simplemente es. Y como es, siente inmenso placer e inmenso gozo. En la mitología, Afrodita era la esposa oficial de Hefestos, el dios herrero de los dioses, un dios que también está asociado a este arquetipo de Plutón. Era un dios bastante feo, no era un dios nada grácil, no era un dios bello, y Afrodita, por el contrario, era la diosa más sensual y hermosa de todo el panteón. Sin embargo, estaban unidos en matrimonio. ¿Esto qué simboliza? Simboliza que la transformación aparentemente fea, odiosa y que queremos postergar o reprimir, esta transformación de Plutón, esta transformación que nos traen aspectos como la sombra, aunque Plutón significa muchas cosas más, simboliza muchas cosas más. Detrás de esa cara oscura y fea, pues hay una cara hermosa también, que es la unión en matrimonio con Venus. Entonces, Plutón tiene varias estrategias de la transformación. Una de la manera de transformar es: te transformo a partir de lo que sueñas, a partir de lo que deseas. Y ahí vas a encontrar tu completud. Pero me atrevería a decir que no soñamos porque nos sabemos que vamos a entrar en contacto con nuestra sombra, con lo negado, con lo rechazado, y vamos a sentir que perdemos de alguna forma el control. Y de eso también hablaremos más adelante. Ahora, el tema es que a través del deseo hay un enorme potencial de transformación sin tener que necesariamente lidiar con estos aspectos reprimidos y oscuros de la sombra. Pero también hay una cosa muy cierta, y es que la sombra, lo que genera en nuestra vida, es el alejamiento del placer. No podemos disfrutar de la vida si no hacemos un trabajo de la integración de la sombra, es decir, ir a buscar aquellos aspectos que rechacé, que reprimí, que negué, porque impedían mi supervivencia, mi adaptación, pero que me hacen falta para sentirme completa. Entonces, después del surgimiento de la personalidad, va a surgir otra cosa, que es la autenticidad. Y la autenticidad no es el deber ser o el querer pertenecer para sobrevivir. La autenticidad simplemente está haciendo referencia a poder ser quien realmente soy. Poder ser todo lo que vine a ser. Para ser auténtico, yo tengo que tener un grado de coherencia entre lo que siento emocionalmente, entre lo que pienso, entre lo que acciono, entre lo que sueño. Y eso es parte de nuestro proceso en la integración de la sombra. Poder decir: sí, esto me gusta, sí, esto lo quiero, sí, esto me hace bien, sí, voy a accionar esto para mí, sin tener todos estos complejos de negación o de rechazo frente a muchas cosas. Y me gustaría cerrar este episodio hablando de qué es lo que consideramos la sombra. Porque podemos ver que en nuestra actualidad, en esta sociedad como tal, tenemos un marco de la sombra que rechaza todos los aspectos que son de la energía de lo femenino, que no hablo de la mujer, hablo de la energía de lo femenino. Es decir, todos estos aspectos que vienen a entrar en contacto con el misterio, el silencio, el vacío. Estos aspectos que hacen parte de lo femenino. En la antigua filosofía taoísta, el concepto de la sombra también está profundamente asociado a la dualidad y a la interdependencia del yin y el yang. Y todos conocemos este símbolo del yin y el yang, que son dos fuerzas opuestas pero absolutamente complementarias y que existen en un equilibrio que es dinámico. Y la sombra, la oscuridad o estos aspectos de lo femenino hacen parte de ese equilibrio. Entonces, representa el yin, representa todo esto que es lo oscuro, lo femenino, lo receptivo, mientras que lo yang, que está representando lo luminoso, lo masculino, lo activo.
Entonces es interesante ver cómo nuestra sociedad ha creado un rechazo por el yin, por lo femenino. No aguantamos momentos de vacío. Queremos llenarlos, como sea, con lo que sea, con quien sea. No soportamos emociones que tienden a bajarnos la vibración porque nos han enseñado que siempre hay que ser positivos, siempre hay que estar optimistas, siempre hay que ir por lo que queremos. Entonces, emociones como la tristeza, como el dolor, emociones que nos ponen en contacto más directo con nuestro cuerpo, con nuestra sensibilidad, que sí, probablemente nos llevan a un estado un poco más introvertido y lento en comparación con la rapidez con la que va el consumismo exterior. Entonces el tema es que estamos rechazando una parte esencial de la naturaleza, todo esto que nos parece otoño o invierno, nos parece que nos muestra el fracaso. Entonces, terminar vínculos, terminar relaciones, renunciar a trabajos, nos parece que eso es fracaso, nos parece que eso es haber hecho mal las tareas, es haber hecho mal o haber diseñado mal nuestra vida, que si llegamos a cierta edad y tenemos una crisis de salud física o cualquier tipo de cosas, de crisis que nos estén mostrando aspectos de lo que había estado en lo invisible de nosotros y sentimos como si hubiéramos fallado, como si hubiéramos hecho algo mal. Y en realidad tiene que ver con que nuestra cultura nos ha enseñado que todos estos aspectos de lo femenino deben estar en la sombra. Entonces, ¿quién te dijo que la tristeza es una emoción negativa? ¿Y quién te dijo que el vacío es haber fracasado? Hay mucho en el vacío. De ahí realmente va a surgir lo nuevo. El vacío es el útero. Es un órgano que está destinado a sostener el vacío hasta que pueda ser llenado para crear vida. Y tú no creas vida todo el tiempo. Usualmente el útero está más tiempo vacío que lleno. Entonces, estamos empezando a llevar tantas cosas de la naturaleza, del ciclo normal de la vida, de nuestra realidad psíquica, a la sombra, porque culturalmente nos han enseñado que eso es negativo. Y no es negativo, simplemente es femenino. Es la otra polaridad. Entonces, en la medida en que estamos todo el tiempo queriendo ganar, tener éxito, ascender, adquirir, conseguir, ir siempre hacia afuera, estar siempre expresivo, siempre activo, sin confusión, sin duda, siempre con la certeza, casi que pareciera ahora que tener un propósito de vida es eso. Sabes a dónde vas, qué te gusta, qué te lleva y estás activo y nunca te detienes. Eso es lo bueno, eso es lo que debes buscar. Ok, pero la naturaleza no vive en un constante día soleado, se moriría. Y no vive en una constante estación de verano. Necesita todo el tiempo ciclar. Esto es parte de lo que representa la sombra. No hay luz sin sombra, ni alegría sin tristeza. Entonces la existencia de algo también representa y resalta la presencia del otro, y ambos son absolutamente necesarios para mantener ese equilibrio cósmico, y lo sabían ya tradiciones como el taoísmo. El taoísmo surgió en el sexto antes de Cristo, en el siglo sexto antes de Cristo. Antes de Cristo ya teníamos filosofías que nos estaban enseñando acerca de la realidad de la vida. Entonces, parte de lo que nos trae el taoísmo es no luchar con la sombra, no luchar con estos aspectos femeninos. Abro espacio para mi momento invernal, abro espacio para sostener el vacío, no lo voy a llenar con cualquier cosa. Y abro espacio para que la sombra me revele aquello que yo negué de mí en un intento de sobrevivir, pero que me está haciendo falta para entrar en verdadero placer. Así que el placer es interesante verlo como algo que incluye la transformación, no la excluye. Mientras sigamos tratando de evitar el cambio y la transformación, eso también nos va a alejar del disfrute y el placer.
Entonces es básicamente aprender a ir en fluidez con aquello que nos está mostrando estos aspectos de Plutón, pero empezar a reconocer que mucho hemos perdido de nosotros mismos por vivir en estos juicios que excluyen, que condenan. Lo hacemos con nosotros y por eso lo hacemos con los demás. El trabajo no es no hacerlo con otros, el trabajo principal es no hacerlo con nosotros mismos. Entonces, parte de este podcast es la invitación y preguntarnos un poco qué es lo que yo deseo, que me encanta, que me fascina, que rechazo de mí, porque no hace parte del deber ser, porque no hace parte de la estructura de supervivencia, porque no hace parte de la estructura de pertenencia, pero que me está quitando vida, me está quitando energía, me está quitando la luz de todo lo que yo podría ser si me doy el permiso de ser realmente este ser completo. Como les decía, estamos en momentos plutonianos y esta va a ser parte de la invitación cotidiana. Muchísimas gracias por hacer parte de este primer episodio de Polaris, un podcast de Astronovas. Recuerden que me pueden seguir por redes sociales a través de Instagram como astro-novas, Facebook Astronovas, YouTube Astronovas. Ahí comparto mucho más de simbolismos y de herramientas que nos sirvan realmente para transformar nuestra vida cotidiana y transformar nuestra vida de aquí y ahora. Cuéntenme ustedes en comentarios qué tal les pareció este primer episodio y de qué les gustaría que habláramos en Polaris. Nos vemos la próxima semana.